Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Estoy muy Hola. Buenas noches, sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a esperar a que ingresen más colegas, si es que tienen ganas hoy, porque se complica. Y ya comenzamos. No sé cómo venimos con el resto de las materias que están, de las clases que vienen dando tanto Navarro como 10, como Soria, pero más allá de esa temática, y que por ahí vamos a ver o analizar cuáles son los temas más importantes que habría que saber, el 6 de julio ya es el parcial, con lo cual estamos medios apretaditos ahí con la fecha, y seguramente que si es el 6 de julio es para que a ustedes no se les superponga esa fecha con otra, con lo cual después empiezan los problemas. Entonces, más allá de lo que vamos a ver hoy, que vamos a ver si podemos comenzar con garantías y ver algunas cositas de garantías y algo que me interesa que sepan de garantías, ya ir tocando algunos temas de qué sería lo más importante en materia de esta segunda parte, a pesar de que supongo que ustedes consideran que ya, como habrán visto, cada materia, cada bolilla es un lío, cada bolilla tiene su propia temática, y todo no sé si vamos a llegar a analizar o a ver, con lo cual se complejiza un poquito. Así que la idea es hacerlo un poquito más ameno, y también es compleja la bolilla, seguramente. La de mercado de capitales seguramente no quedó claro alguna cosa o alguna cuestión de la clase pasada sobre contratos bursátiles o contratos derivados. Tampoco quizás ha quedado algo fácil o claro sobre derecho de propiedad industrial, en el sentido de agotamiento del derecho de marcas, de la tensión que existe entre el derecho de patentes y la defensa de la competencia. Entonces vamos a ir viendo alguna cosita de esa, si les parece. No sé, y también ver qué es lo más importante, me parece a mí, de contratos de seguro, porque el contrato de seguro seguramente lo van a ver más fluido, más seguido que los contratos bursátiles. Entonces, la idea sería un poquito arrancar ahora. ¿Quedó más o menos claro lo de las operaciones bursátiles? ¿O ya pasó y como no dolió, pasó y después dolerá cuando tengamos que rendirlo? Porque quizás, si tienen alguna duda, la consultan. Mucho más meterle a mercado bursátil, salvo alguna cuestión de enunciativa, para que ustedes sepan y no los encuentre desprevenidos, es que todo eso que vimos en el mercado de capitales, tanto el mercado primario como el mercado secundario, que hablábamos del mercado bursátil como aquel mercado en donde justamente el mercado de valores actuaba como contraparte central, que era lo que diferenciaba el mercado bursátil del extrabursátil. Todos esos instrumentos, ya sea títulos públicos o títulos privados de participación, y todas esas formas de participar tienen, en cierto modo, tienen maneras de analizarse y de ver cuál es su rendimiento. Y eso se analiza bajo dos puntos de vista, en el cual uno es lo que se denomina el análisis fundamental y otro es lo que se denomina el análisis técnico. Para saber cuándo rinden esos bonos, obviamente que no es decir, se hacen operaciones matemáticas, y en el caso de los bonos, o en el caso de cualquier inversión, para garantizar o para saber si son redituables, se hace una operación que se conoce como TIR, que es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno, que es una operación matemática, hoy uno tiene que analizar cuál es el costo de ingreso, que va a ser negativo, es decir, a cuánto entraron los
los títulos públicos, más cuáles serían los rendimientos, la sumatoria de los rendimientos hasta el vencimiento, y así va a arrojar un número, que eso es lo que nos va a indicar un porcentaje sobre si conviene o no hacer esa inversión. No viene al caso analizarlo ahora, porque ya sería embarrar más la cancha cuando recién estamos fijando los conceptos contractuales y jurídicos sobre esa cuestión. Pero sepan que tanto en el análisis fundamental como en el análisis técnico se analizan esas cosas. El TIR, lo que se conoce como la variation modificada, y que sirve para analizar básicamente el rendimiento de los bonos y todas esas cuestiones. Dicho esto, un módulo que es bastante importante es el de garantía. Seguramente ya Sandra ha empezado a analizar, les ha dado algún tipo de material para que lean. Yo simplemente de garantías querría refrescar, porque es importante, dos clases de garantías, más allá de lo que se haya dado y de lo que haya dado Sandra y de lo que haya dado, dos clases de garantías en el sentido de técnico, no solo porque existan dos clases de garantías, ¿sí? Porque para nosotros existen tres clases de garantías. Que serían la garantía flotante establecida por la ley de obligaciones negociables en el artículo 3, por remisión al artículo 327 de la ex ley de sociedades comerciales, y que ahora sería la Ley General de Sociedades, cuando regula los debentures. Y la otra sería, que ya también la conocen, por eso vamos a ir avanzando rápido, que es la de la fianza. El tema de cómo juega el tema de la fianza acá como garantía personal. Y eso lo vamos a hacer rápido porque ustedes ya lo vieron en contratos. Pero como es una fianza, como es una garantía personal que es interesante, hay que repasarla, ¿sí? Más que nada porque eso, conjuntamente con la prenda fija, con la prenda flotante, la prenda del Fondo de Comercio y la prenda de algunas otras cuestiones, son garantías importantes, y principalmente todo el debate que existe en torno al artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro, sobre la posibilidad de ejecutar extrajudicialmente por vía de un mandamiento de secuestro una prenda que es en principio sin desplazamiento porque se registra, y qué tensión provoca hoy en día con el derecho de consumo, porque tenemos posiciones jurisprudenciales y doctrinarias distintas de acuerdo a la posición que cada uno adopte, y ahí seguramente le vamos a dar algún fallito para que lean respecto a qué ocurre sobre la posibilidad de secuestrar los vehículos dados en prenda. Eso es lo importante que tiene quizás este módulo, y analizar un poquito lo que es el ciclo biológico de las garantías, y además del ciclo biológico de las garantías, cómo en cierto modo existen determinados institutos que se denominan falsas garantías y que en realidad están regulados en el ordenamiento civil y comercial, como por ejemplo es el pacto de no gravar, o los acuerdos de subordinación crediticia, o la posibilidad de garantizar determinada situación de hecho o de derecho, que es un artículo que vamos a analizar en materia de fianza y que ustedes ya vieron, en qué manera se comportan como garantías, ¿sí? Como garantías en el sentido de no seguir incorporando al patrimonio deudas u obligaciones que tenga que afrontar, porque en definitiva termina perjudicando al resto de los acreedores. Entonces, un poco el módulo de garantías tiene que ver con eso. Tiene que ver de los 1000 distintos tipos de garantías que existen en la práctica, pero que hay otros que no parecen garantías, pero que sí lo son, o que cumplen una función muy parecida. Como por ejemplo decíamos, el pacto de no gravar. Y después muchas más cosas, porque la verdad que hasta el 6 de julio no les queda mucho tiempo para seguir profundizando sobre seguros, y no les queda mucho tiempo para seguir profundizando sobre transporte, y no les queda mucho tiempo para seguir profundizando sobre derecho de propiedad industrial, que es bastante complejo. Entonces,
De cada uno de esos vamos a tratar de analizar qué es lo más importante como para que ustedes tengan un panorama respecto de eso. Garantías. Si quieren hacer alguna pregunta de mercado de capitales, me dicen. Garantías. Hay un apuntecito de garantías en donde nosotros tratamos de explicar en una aproximación a la teoría de las garantías, que en realidad las garantías son tres, ¿sí? O se constituyen principalmente desde tres puntos de vista. Las garantías típicas o propiamente dichas, cuya característica es la de ser accesorias siempre, ¿sí? Por ende, sigue el principio de las obligaciones principales y accesorias. Es decir, si la obligación principal que da lugar a la garantía se extingue, obviamente la garantía no tiene vida propia y se tiene que extinguir por su principio de accesoriedad y de subsidiariedad. Es decir, siempre tiene una relación de dependencia, ¿sí? O de dependencia con la obligación principal. La segunda clase de obligaciones, o mejor dicho, de garantías que existen, son las garantías autónomas o abstractas o a primera demanda, en donde ahí no hay una relación de accesoriedad. Y puede reclamarse por parte del acreedor al garante directamente la garantía si ve que existen atisbos o existen indicios de que la obligación principal no va a ser cubierta. Es una suerte de anticipatory breach a la inversa, en el sentido, si ustedes recuerdan el artículo 1031 y 1032 del Código Civil y Comercial, cuando hablaba sobre la posibilidad, primero hablaba del acceptio non ad impleti contractus, y en segundo término hablaba de la acción preventiva de cumplimiento contractual, que era justamente la acción preventiva del daño, es la anticipatory breach. No cumplir el contrato porque yo sé que mi contraparte no va a cumplir. Entonces, en modo inverso, si hay una garantía en tal sentido, y operase una anticipatory breach a los usos o conforme está regulado en el 1032 del Código Civil y Comercial, lo que vamos a tener es la posibilidad de ejercer en determinados pactos contractuales lo que se denominan las garantías a primera demanda o las garantías abstractas o las garantías autónomas. Generalmente esas garantías, las garantías abstractas y las garantías autónomas o las a primera demanda, son garantías que se celebran a nivel internacional en materia bancaria, en materia de contrato de obra internacional, de grandes obras a nivel nacional, pero cuyos fondos se manejan por vía de sindicación de préstamos o de préstamos sindicados. Y la tercera clase de garantías que nosotros decimos, es una tercera clase, son las denominadas garantías indemnitarias o las indemnidades. Que hay muchas, no solamente está la del 1343, que es la comisión de garantía. La garantía indemnitaria del mandante respecto al mandatario de garantizar los gastos que ocurran en la ejecución del mandante es una garantía indemnitaria que tiene que hacerse, es un pacto autónomo que tiene que hacerse cargo el mandante, pero además de esa, existen otras. A nivel transporte naviero, existen las que se conocen como las cláusulas PANDI o las P&I, que son las cláusulas de Protection and Indemnity, y que son los clubes de P&I o PANDI los que dan nacimiento a esta suerte de indemnidad en el caso de que exista una avería o exista algún tipo de accidente naviero. Pero además de esa, existen otras como son los D&O, como los seguros de Directors and Officers, en el sentido de la responsabilidad que puede provocar para con un administrador societario o un director de empresa, en los términos del artículo 59 de la Ley General de Sociedades, la responsabilidad solidaria que puede llegar a generar. Eso tiene una manera de cubrirse incluso sobre la posibilidad de que se trasladen pasivos a los administradores que generan una responsabilidad frente al Estado, por ejemplo, para con la sociedad. Entonces, ahí aparecen otros seguros que son indemnidades, y el principal, en donde mayormente se ve, es el contrato de compra apalancada de paquetes accionarios, en donde ahí lo que
se estipulan son garantías indemnitarias, y que lo que se está garantizando ahí es, con una garantía de indemnidad o una indemnidad, la imposibilidad de que, o sea, el no hacerme responsable por pasivos ocultos. Ahí es donde se ven, en las transferencias apalancadas de paquetes accionarios, ahí es donde se ve directamente cómo operan las garantías indemnitarias. Dicho esto, después uno en cada lado puede incorporar y puede establecer una suerte de ramificación de garantías. Si nosotros tomamos las garantías propiamente dichas, aparece en la primera garantía una subdivisión entre garantías personales y garantías reales, aparecen garantías convencionales, garantías expresas, garantías tácitas, y otras que son bilaterales y otras que son unilaterales. Por ejemplo, la fianza es una garantía tradicional, personal. ¿Por qué personal? Porque no incorpora un bien determinado, sino que suma un patrimonio de agresión. Ejemplo, si yo tengo un deudor principal, que a su vez el acreedor celebró con el fiador un contrato de garantía de fianza, el acreedor va a tener dos patrimonios para agredir. Va a tener el patrimonio del deudor principal y a su vez va a tener el patrimonio del fiador. Por eso, pero esa garantía no deja de ser personal. Pero por eso es personal, porque incorpora otro patrimonio de agresión. Dentro de otra categoría, que son las garantías reales, pero siguen siendo tradicionales, podemos encontrar la hipoteca, la prenda. ¿Y por qué son tradicionales? Porque siempre siguen la suerte del principal. Es decir, son accesorias. En la segunda categoría, las garantías autónomas, están las garantías abstractas, o las garantías a primera demanda, o las garantías que se conocen como las garantías autónomas propiamente dichas. Y ahí, ya dijimos, están expresadas en ese trabajito, cómo operan en materia de construcción. Aparecen, alguna vez se ha querido denominar como al seguro de caución, como una suerte de garantía autónoma. Es más parecido a una indemnidad, pero bueno, hay algunos autores que dicen que el seguro de crédito o el seguro de caución son clases de garantías autónomas, y la tercera las indemnidades. En particular, hoy vamos a tratar de desarrollar fianza, las tres clases de fianza. Yo voy rápido para que ustedes no se aburran, porque ya lo damos por presupuesto a esto, pero va a ser tema de examen porque es complejo fianza. Y ya lo saben de contratos, tanto de locación como de fianza propiamente dicho. Entonces, hoy arrancamos con eso. Y con ese jueguito que hay ahí en el 1582 respecto lo que se conoce como la autoinhibición voluntaria, en el sentido de garantizar determinadas situaciones de hecho o de derecho. ¿Sí? Y ahí es donde se nos mete la negative pledge, el pacto de no gravar, los acuerdos de subordinación crediticia, y así sucesivamente. La fianza es un contrato rápido. La fianza es un contrato que, 1574, el Código Civil Comercial. La fianza es un contrato que ustedes ya saben, es un contrato accesorio que se celebra entre fiador y acreedor. Básicamente es la convención fianza. La convención fianza es un contrato donde el fiador se compromete a pagar la deuda de un tercero, el deudor, en caso de que éste la incumpla. ¿Pero con quién se compromete? Con el acreedor. De ese vínculo, de esa denominación, nacen tres clases de vinculación propiamente dicha. Una, que es la contractual, y que nace ¿para quién? Nace entre acreedor y fiador. Es decir, una relación es la contractual, que puede estar relacionado el fiador o los fiadores con el acreedor de determinadas maneras. Esas tres maneras de estar relacionados los fiadores con el acreedor son denominadas fianza simple, fianza solidaria o fianza como principal pagador. ¿Sí? 1589, 1590, 1591, si no me equivoco, del Código Civil Comercial, por ahí anda. ¿Estamos? Y algo importante para explicar ahí después. Pero a su vez la fianza puede generar relaciones entre el fiador y el deudor, que no son contractuales, porque no hay contrato entre el fiador y el deudor. Puede generar a su vez relaciones entre el deudor y el acreedor, y a su vez puede generar relaciones entre los cofiadores.
Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo cómo evoluciona la fianza. Pero lo más importante de la fianza es que la fianza puede ser constituida de forma unilateral, y así cuando se habla de la constitución unilateral de la fianza, obviamente no estamos hablando de un contrato, sino estamos hablando de una exigencia jurisdiccional o una exigencia legal. El típico caso es cuando el juez penal le pide una fianza al imputado para darle su libertad, en el caso de que lo escarcele. Esa fianza es una fianza de constitución unilateral. La otra fianza de constitución unilateral puede venir cuando los jueces civiles y comerciales otorgan medidas cautelares. La excarcelación también es una medida, la prisión preventiva también es una medida cautelar. Si vieron procesal penal, no sé si vieron, es una medida cautelar, pero que tiene su contracarta o su contracara con la excarcelación, no con la exhibición de prisión, porque en la exhibición de prisión todavía no hay nadie detenido. Entonces, una vez que uno analiza esa situación, son todas fianzas unilaterales. ¿Por qué? Porque la exigen unilateralmente los jueces para el cumplimiento de un determinado fin. Ejemplo, cuando uno traba un embargo sobre el patrimonio del deudor, vieron que siempre se dice que las medidas cautelares se traban con 3 presupuestos. En realidad no son 3 presupuestos lo de las medidas cautelares, son 2 presupuestos. El tercer presupuesto es de ejecutabilidad de la cautelar. Pero para dictar una cautelar se necesitan 2 solamente: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. El resto es que es la caución juratoria o lo que sea, es una manera de garantizar los daños y perjuicios como consecuencia de la medida cautelar trabada. Bueno, cuando el juez civil y comercial le dice: acreedor, te di la medida cautelar, pero venía a caucionar en caso de que provoques un daño, ahí está pidiendo una fianza de constitución unilateral. ¿Sí? Unilateralmente le está pidiendo: venía a garantizar. O garantizás vos o garantiza un tercero por vos. ¿Sí? ¿Qué garantiza? La posibilidad de ejecutar o de ejercer o de que deriven de esa medida cautelar daños y perjuicios. Y ahí es como una suerte de garantía. Más allá de eso, la fianza es un contrato, por ende es un acto jurídico bilateral. ¿Sí? Es un acto jurídico bilateral de carácter, desde el punto de vista clasificatorio contractual, unilateral, porque el único que resulta obligado en la fianza es el fiador. Podría ser bilateral si el fiador suele cobrar por la fianza, se dedica a prestar fianza y cobra. Entonces, ahí le cobra al acreedor una fianza. Le dice: bueno, yo te salgo de fiador, pero pagame. O se la cobra al deudor. De todos modos, en principio, es siempre unilateral. Obviamente que no es formal, pero sí se exige la escritura en caso de que sea negado en juicio y yo tenga que probar la fianza. ¿Sí? Para ejecutarla, la fianza se puede constatar verbalmente, pero si la tengo que probar, tiene que ser probada por escrito. Con lo cual, ad probationem necesita si surge algún temita con esa cuestión de la fianza, tendré que probarlo, en el caso que me la nieguen, trayendo al juzgado el contrato donde se celebró la fianza. Pero más allá de esas cuestiones que ustedes ya saben y que no viene al caso retomar, lo que sí es importante retomar es esa triple relación que se genera entre fiador y acreedor a los efectos de tratar o dar tratamiento a esas 3 clases de fianza. Y dijimos, las 3 clases de fianza que existen son estas. A o 1, la simple. 2, la solidaria, que no voy a explicar lo que es la solidaridad mercantil porque ustedes ya lo saben y se lo vamos a tomar. Y 3, la fianza como principal pagador. La fianza simple, esto que estamos hablando está dentro del capítulo de relaciones entre el fiador y el acreedor. ¿Sí? La fianza simple no es compleja, es simple. Como la fianza es accesoria y subsidiaria, al ser simple, siempre depende del cumplimiento de la obligación principal. Pero al depender siempre del cumplimiento de la obligación principal, significa además de que por ese carácter de subsidiariedad y de accesoriedad, no puede el acreedor en la fianza simple ir a reclamar directamente o a ejecutar el patrimonio del fiador.
¿Por qué? Porque primero tiene que ir a ejecutar el del deudor. ¿Sí? Acreditado o una vez acreditado que el patrimonio del deudor no es suficiente para tratar o agredir o cancelar toda la deuda, recién allí, previa intimación, puede ir a ejecutar el patrimonio del fiador. Eso tiene un nombre en el derecho. Eso se llama beneficio de excusión. ¿Sí? El beneficio de excusión solamente lo trae la fianza simple. Y es un freno legal que la ley le opone al acreedor diciéndole, si vos firmaste una fianza como fianza simple y no se aclara qué clase de fianza es, se entiende que es simple. Y al ser simple no podés ir a demandar al fiador sin antes haber demandado o haber acreditado que es insolvente el deudor principal. Ese es el beneficio de excusión. El segundo beneficio que existe y que es característico de la fianza simple y que no necesariamente siempre existe, es el beneficio de división. ¿Por qué? Porque para que exista el beneficio de división tiene que existir cofiadores. Y todos los cofiadores se obligan pari gradu y después pagan y cobran pari passu. Entonces, el pari gradu significa que todos, si existe una suerte de mancomunidad o mancomunación de fiadores, esa mancomunación se entiende que es simplemente mancomunada la obligación. Y al existir un vínculo de varios fiadores, esa relación que existe entre esos varios fiadores es de simple mancomunación, no de solidaridad. Con lo cual, si existiesen, por ejemplo, 3 fiadores que celebran un contrato de fianza simple con el acreedor, por el incumplimiento del deudor no podría atacar a cada uno de los fiadores por la totalidad de la deuda. Tiene que dividir la deuda e ir a cobrarla en razón del porcentaje en que se hubiesen obligado. Por eso eso se llama beneficio de división. Y solamente puede ser invocado por los cofiadores, cuando le quieren ir a reclamar la totalidad de los bienes. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza la fianza simple. Fianza no es muy complejo, como habrán visto. Fianza solidaria. La fianza solidaria es cuando se renuncia al beneficio de exclusión o al beneficio de división, o la ley establece que es solidaria, o las partes pactan que es solidaria. ¿Cuándo la ley establece que es solidaria? Cuando la ley dice serán responsables solidariamente, ahí está. ¿Cuándo pasa a ser solidaria sin que la ley diga nada? Cuando el fiador renuncia al beneficio de exclusión o de división. Se entiende que es solidaria. ¿Y qué puede hacer al ser solidaria? El vínculo que existe es que el acreedor puede, como la solidaridad es pasiva, con relación a los fiadores, lo hablo rápido porque presumo que lo saben, por eso voy a este ritmo. No estoy diciendo nada nuevo, ya lo vieron cuando vieron contratos. Como la ley presume, al renunciar al beneficio de exclusión y de división, que existe una solidaridad, significa eso, que el acreedor puede ir a demandar a cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda. Obviamente, cuando la fianza es solidaria y paga un fiador solidario, automáticamente la solidaridad se extinguió. ¿Sí? Y se extinguió con relación a qué. Ese es un capítulo que vamos a ver más adelante. Se extinguió con relación a los otros fiadores, pero no sé si se extinguió con relación al deudor principal. ¿Está claro? Cuestión que vamos a aclarar. Y la tercera clase, que suele ser la más compleja, es la del 1591, que es la fianza como principal pagador, o lo que regulaba el Código Civil de Vélez en el 2005, que era la fianza como principal liso y llano pagador. Esa fianza, la ley dice que esa fianza es siempre solidaria y que la relación que existe en la fianza como principal pagador es una relación de codeudores solidarios. Es decir, regula la fianza como principal liso y llano pagador como regula la ley las obligaciones solidarias. Y al regular la relación como las obligaciones solidarias tenemos un pequeño problemita, porque la pregunta es, ¿qué pasa con las acciones de reembolso o de repetición? ¿Qué ocurre con las acciones de reembolso o de repetición en las
fianzas como liso y llano pagador. Y ahí es donde viene este temita de las acciones de repetición o de, mejor dicho, de reembolso entre los obligados y los fiadores. Y ahí es donde nacen las relaciones entre el deudor principal y los fiadores. ¿Está claro? Entonces, eso es lo complejo que tiene. ¿Por qué? Porque si la ley considera que son codeudores solidarios, quiere decir que el fiador se obliga personalmente y sin derecho a repetir con relación al deudor por un monto que en realidad él quedó como principal pagador. Entonces, ahí tenemos un problemita que hay que aclarar y que hay que debatir y que uno muchas veces lo pasa por alto porque pareciera no existir diferencias en esto de la fianza solidaria y la fianza como principal pagador. Entonces vamos a aclarar esa cuestión y las acciones de repetición, cómo operan, si les parece bien, así ya después seguimos con el tema de cómo opera la novación respecto de la fianza, principalmente cómo opera en situaciones de solvencia y cómo opera en situaciones de insolvencia. Es decir, cuando varía el principio del prior intempore potior iure por el principio de la par conditio creditorum, que es lo que ocurre ahí con relación a la novación. ¿Sí? Entonces, ese temita vamos a aclararlo porque es necesario resolverlo para cuando vayan a concursar y a sociedades. ¿Estamos? Primer punto. Fianza solidaria. Nosotros dijimos que la fianza solidaria era la que el fiador se había obligado solidariamente porque así lo convinieron las partes, fiador-acreedor, o porque renunció al beneficio de exclusión y de división. Ahora, si la fianza es solidaria, significa que el acreedor puede ir a reclamarle en cualquier momento la totalidad de la deuda al fiador. Si eso pasa y paga el fiador la deuda del deudor principal, la pregunta es, ¿tiene derecho el fiador a repetir del deudor principal? ¿Sí o no y por cuánto? Entonces ahí nacen las que se denominan acciones de contribución. ¿La obligación sigue siendo solidaria? ¿Tiene derecho el fiador solidario a repetir la totalidad de la deuda o no? Sí, tiene derecho a repetir la totalidad de la deuda porque él no es el obligado principal. Entonces, al no ser el obligado principal, ¿quién es el obligado principal? El deudor principal que no forma parte del contrato de fianza, pero que sí genera relaciones entre el fiador y el deudor. ¿Por qué? Porque opera la subrogación legal. Existe una subrogación del fiador en los derechos del acreedor. Al pagar el fiador solidario la deuda del deudor principal, se subrogan los derechos del acreedor. Entonces él pasa a ocupar el rol del acreedor principal. Se subrogan los derechos del acreedor sin necesidad de cesión, dice la ley, obviamente con los privilegios y en el grado en el que se encontraba originariamente el crédito del acreedor principal, y repite en su totalidad con relación al deudor principal. Es decir, ahí el esquema es simple, operó simple. Se ve que les gusta la fianza porque veo muchas caras de contentas y de risas. Qué lindo que sea así. ¿Sí? Ya tendremos oportunidad de reír nosotros. Cuando esta cuestión se traslada a la obligación o a la fianza como principal pagador del 1591, ahí la situación varía. ¿Por qué varía la situación? Porque la ley ya no le da el cobijo a la relación entre fiador y acreedor del cobijo de la fianza, es decir, seguir siendo accesoria, seguir siendo subsidiaria, sino que dice prácticamente que la relación que existe es como si fuese de codeudor solidario con el deudor principal. La pregunta es entonces, si en la obligación que asume el fiador en la fianza como principal pagador es como principal pagador y se entiende que es como codeudor solidario, la pregunta es la siguiente: ¿no existiría una suerte de enriquecimiento sin causa del deudor principal al que se le divide la deuda, a pesar de haber extraído la totalidad del monto? Siendo un poquito más profundo, decimos,
¿Le corresponde al fiador como principal pagador la posibilidad de repetir o de subrogarse en los derechos de acreedor in totum o parcialmente conforme a las acciones de contribución que establece el 841, creo que es el 841, por ahí anda, en materia de obligaciones solidarias y simplemente mancomunadas? Es decir, ¿qué significa que se extingue la solidaridad en la fianza solidaria? Se paga uno, o en cualquier clase de solidaridad, paga el deudor principal solidario y automáticamente la solidaridad se extingue. Fíjense que en la fianza solidaria no hablamos de extinción de la solidaridad, hablamos de subrogación, y la posibilidad de repetir o de reembolsar es in totum. Si nosotros analizamos la posibilidad de hacer eso en la del principal pagador, se va a complejizar. ¿Por qué? Porque al darle la ley el tratamiento de las obligaciones solidarias, o como tratarlo al fiador principal pagador como codeudor solidario del deudor principal, le estaría dividiendo la deuda, y ya él no podría repetir en su totalidad, sino que tendría que operar una suerte de acciones de contribución en los términos de la ley, es decir, ocurrir por lo que primero contra los restantes deudores, por lo pactado, y si no hay acuerdo contractual pactado, tendría que ir dividiéndolo por lo que decía el Código Civil velezano, por la porción viril, es decir, dividiéndolo por cabeza por cada uno de los codeudores que exista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es que en el 1591, a pesar de que la ley considera que frente al acreedor el fiador es, ¿sí?, el fiador, principal pagador, es considerado codeudor solidario, con todo el efecto obligacional que tiene, el fiador sigue siendo fiador y continúa y mantiene las acciones de contribución o de repetición in totum contra el deudor principal. Máxime si ve y analiza que existen conductas del deudor principal que son tendientes a no cumplir la obligación. Es decir, no tiene bienes en el país y se le pide una excepción de arraigo, se insolventa, se concursa, da muestras de que no quiere cumplir, ¿se dan cuenta? Entonces, acá lo que tenemos es que, sin perjuicio de que en el 1591, frente a terceros, en la relación entre acreedor y fiador, la ley considera que el régimen es de obligaciones solidarias y lo considera al fiador como codeudor solidario, eso no le veda las acciones de repetición al fiador principal pagador. ¿Está claro? Esa situación permite aún al fiador codeudor solidario con relación al deudor reclamar la totalidad de la deuda. Si no, existiría un enriquecimiento sin causa en favor del deudor principal, al cual le dividen la deuda sin ningún tipo de razón. Ejemplo, uno de nosotros va al Banco Provincia y saca un préstamo. Cataldo va al Banco Provincia y saca un préstamo por 1 millón de pesos. Si fuesen dólares mejor, pero como no hay, pesos. ¿Sí? Entonces el banco me va a decir, bueno, pero que venga Tamone a garantizar como principal pagador. Tamone padre que venga, ¿no? A garantizar como principal pagador. Justo dije Tamone y se fue. Mirá vos. No, viene Tamone con su guitarrita de Rolling Stone y la bici que anda siempre, que prenda la bici, la guitarrita de Rolling Stone, el casco, esas calzas raras que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tamone firma como principal pagador. Imagínense, cuando vamos al banco, el banco me va a dar la plata a mí, no a Tamone. ¿Sí? El banco me va a dar la plata a mí, el 1 millón de pesos me lo va a dar a mí. Supongamos que yo a la cuota 10 me voy, no pago. ¿Sí? Me voy, no pago, y el banco le va a ir a reclamar a Tamone. ¿Y qué le va a ir a reclamar a Tamone? Y a Tamone le va a ir a reclamar la totalidad de lo que debe Cataldo. Ahora, la pregunta es, ¿Tamone paga? Vende la calcita, vende la bici, vende el casquito, vende la guitarra esa de los Rolling, esas remeras raras que tiene de los Ramón y todas esas cosas raras de Tamone. La vende
y pesito por pesito cancela el préstamo y devuelve los 700.000 pesos que no pagué. Cuando Tamone termina de pagarle al Banco Provincia, ¿tiene derecho a repetir contra Cataldo? Sí. ¿Estamos? Sí tiene derecho. ¿Por cuánto? El problema es el quantum acá, no que no tenga derecho a reclamar. ¿Cuál es el quantum? Si Tamone es deudor solidario de Cataldo, debería pagar. Acaba la pregunta, debería pagar los 700.000 pesos y solamente poder reclamarle a Cataldo 200.000. Y la pregunta de ustedes en este momento, ¿por qué? Si paga los 700.000 pesos, puede reclamar 200.000 contra Cataldo solamente. Y porque si fuese deudor solidario, al pagar uno se extingue la solidaridad y se divide la deuda. Entonces, Cataldo debe 500.000 y Tamone debe 500.000. Cataldo pagó 300. 500.000 menos 300 es 200. Entonces, si Tamone paga 300, esa sería una posible solución. Errónea. ¿Por qué? Porque Tamone no se llevó el 1.000.000 de pesos. Tamone no se llevó ni el 1.000.000, ni 200.000, ni 500.000. Tamone firmó como fiador principal pagador, pero él no es codeudor solidario frente al otro deudor. Él tiene derecho a repetir por la totalidad, ¿se entiende? Es decir, que a pesar de que la ley frente al acreedor le considera al fiador como codeudor solidario, en la relación entre fiador-deudor no hay obligación solidaria. Y el fiador, con relación al deudor, tiene derecho a repetir la totalidad del monto. ¿Está claro? Porque se subroga, al igual que en la fianza solidaria, in totum con relación a lo que ha pagado respecto del acreedor. Así que saliste airosa, Tamone, que está muy contenta hoy. ¿Está claro? Eso es como regula el régimen la ley respecto del contrato de fianza. Más allá, obviamente, extinción y todas esas cuestiones las doy por sabida y las vamos a tomar. El único tema que me interesaría tocar para que todos analicemos, es la siguiente. Si la fianza es un contrato de garantía personal, accesorio, tradicional, subsidiario, quiere decir entonces que el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal tiene plena vigencia en materia obligacional. Y así es. Así es. Quiere decir entonces que si la obligación principal está afectada por algún tipo de vicio, sanción o nulidad, va a desembarcar o va a provocar efectos con relación a la fianza. Ahora, ¿qué ocurre con la novación como modo de extinción de las obligaciones? Bueno, en principio, hay un principio general que dice que el fiador no puede pagar más allá que aquello a lo que se hubiese comprometido el deudor principal. Y obviamente, es una consecuencia lógica de considerar que es una obligación accesoria de otra principal. Porque en la medida en que la obligación accesoria superase en cuanto a monto a la principal, estaría constituyendo el fiador una garantía autónoma o un pacto autónomo o una obligación autónoma, que no está garantizada. ¿Está claro, no? Entonces, si hay novación, sea subjetiva u objetiva, respecto de la obligación principal, pero en este caso objetiva, al novarse la obligación principal, se extingue la fianza y por ende, el fiador deja de ser fiador. No es el único supuesto que la ley regula así. Otro supuesto en que la ley regula objetivamente la extinción de la fianza o la caducidad de la fianza es el contrato de locación. ¿Y por qué circunstancias? Por el solo hecho de concluir la locación. Por el solo hecho de transcurrir el plazo locativo, 1225 del Código Civil y Comercial, y 1596, inciso B, del Código Civil y Comercial, el cumplimiento del plazo de la obligación principal hace extinguir la fianza, y para que los nuevos periodos o nuevos vencimientos sean garantizados por el fiador, esto ya lo saben, por eso lo decimos rápido, tiene que venir el fiador a volver a firmar ese contrato, si no, la fianza se extinguió, caducó. Ahora, eso es en situación de estado de solvencia o encontrándose las partes, como denominamos nosotros, in bonis. Es decir, son solventes ambas partes del contrato. ¿Por qué? Porque si estamos en presencia de una situación de insolvencia, es decir, insolvencia declarada judicialmente,
cómo por vía de la apertura de un concurso preventivo o de una quiebra, ahí la situación cambia. ¿Y por qué cambia? Porque el artículo 56, de 55 y 56 de la ley 24.522 regulan el supuesto de la novación concursal. Y de hecho, si yo no recuerdo mal, aunque lo recuerdo mal, en una de las últimas partes del contrato de fianza, estoy tentado a decir 1597, pero no me acuerdo, entonces voy a ir al mataburro. No es 1500, no, a ver. El 1597 es novación. 1597, sí, 1597, novación. Ahí se encarga de establecer bien la diferencia entre lo que es la novación provocada en estado de solvencia con la novación provocada en estado de insolvencia, y repite básicamente lo que dicen los artículos 55 y 56 de la ley concursal, de concurso y quiebra 24.522. ¿Y qué es lo que establece el 1597? Que en estado in bonis, si la obligación principal se nova, automáticamente la fianza se extingue. Y hay que llamar al fiador para que venga a garantizar la nueva obligación. ¿Por qué? Razonable, porque hubo una mutación objetiva de la obligación, se extinguió una vieja obligación y nació una nueva. Y la nueva no está garantizada. ¿Está claro? Ahora, si esa novación es provocada por efectos del acuerdo preventivo homologado en los términos del artículo 55, en la ley concursal, el artículo 56 dice: el acuerdo homologado se aplica a todos los entes, se aplica a los acreedores presentes, a los ausentes y a los disidentes. Pero además, ¿sí?, provoca su expansión con relación a todas las deudas de causa o título anterior a la presentación concursal preventiva. Pero ¿saben una cosa? Que esa novación, dice la ley, no alcanza a ¿quiénes? A los codeudores solidarios ni a los fiadores. Con lo cual, cuando la novación de la deuda principal, del deudor principal, es provocada como consecuencia de un concordato preventivo o de un acuerdo con los acreedores, la fianza no se extingue y el fiador queda obligado en los términos originarios. Simplemente basta ver la redacción del 1597 cuando dice: la fianza, segundo párrafo, la fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado al deudor, aun cuando no se haya hecho reserva de las acciones o derechos contra el fiador. Quiere decir que la situación de accesoriedad varía en caso de que el deudor principal esté concursado o no. Porque si no está concursado, la novación extingue la fianza, pero si está concursado, la novación provocada por la homologación del acuerdo no la va a extinguir. ¿Y qué ocurre? Y que va a quedar obligado el fiador en los términos originales, y puede ser que el fiador termine pagando más que el deudor principal. ¿Y hay derecho a repetición? No. ¿Por qué? Porque el acuerdo preventivo es oponible al fiador, a pesar de que ahí exista una cuestión rara. Para eso existe, lo van a ver cuando vayan a concursar, el denominado concurso del garante, para que dentro de determinado plazo el garante pueda concursarse y poder soportar estos efectos. ¿Quedó claro? Esa es básicamente la idea de lo que queríamos mencionar. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones comerciales en las que se regula la responsabilidad solidaria ilimitada y subsidiaria, pero hay otras en las que se limita la responsabilidad, y hay otra que esa es, por ejemplo, la del 56 de la Ley General de Sociedades, en la que dice que toda sentencia contra la sociedad puede ser ejecutada contra los socios previa ejecución contra los bienes de la sociedad, y ahí aparecería como una suerte de solidaridad simple, en donde no puede ir a agredir el patrimonio del socio. Artículo 56 de la Ley General de Sociedades 26.994, o sea, 19.550 modificada por la 26.994, que es la del Código Civil y Comercial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesito para ejecutar eso?
beneficio de ejecución, ejecutar primero a la sociedad. Si la sociedad no tiene esos fondos, no lo va a poder hacer. ¿Siempre pasa eso en las sociedades? No. ¿Por qué? Porque lo van a ver el semestre que viene. Miren la fe que les tengo. La fe que les tengo es que si las sociedades son de personas o de interés personal, como por ejemplo la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple, como por ejemplo la sociedad irregular, que ahora aparece una regulación distinta, una sociedad no regularizada, la responsabilidad del socio es solidaria y no subsidiaria, con lo cual yo podría ir a ejecutar directamente los bienes contra el socio. No ocurre lo mismo en otras dos clases de sociedades que son, bueno, en otras clases de sociedades, como las sociedades por acciones, es decir, sociedades anónimas, que ustedes ya las conocen porque vieron bancos, y la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, o la sociedad estatal la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o la sociedad comandita por acciones. Pero no se preocupen por eso porque lo van a ver el semestre que viene. ¿Sí? Que son los tipos societarios. ¿Hasta acá estamos? Esto es importante saberlo porque después, en materia de ejecutar la demanda, yo puedo saber mucho de derecho de fondo, pero cuando tengo que ir a hacer la demanda, ¿contra quién la hago? ¿A quién le cobro? ¿Sí? ¿Demando a todos? Supongamos que tuviésemos un contrato de agrupación societaria o de colaboración societaria o de colaboración empresaria como una UTE. Y ustedes me dicen, ¿cuándo voy a ver yo a una UTE? Un transporte colectivo es una UTE. Están asociados por vía de un contrato, agrupados por vía de un contrato que no genera una nueva sociedad. Entonces, ¿a quién demando? Y bueno, hay que leer la UTE y las agrupaciones de colaboración empresarial para ver que todas las empresas que conforman la UTE son solidariamente responsables. Entonces, ¿puedo demandar a la UTE? No, porque no existe como sujeto. Pero sí puedo demandar a todas las sociedades que integran la UTE porque son solidariamente responsables por los actos de la UTE. ¿Se entiende? Entonces, esa solidaridad habría una suerte de garantía subsidiaria que tengo que ejecutar. No va a ser la primera vez ni la última en donde un abogado ha querido ejecutar a una UTE, la demandó a la UTE, hasta que llegó a la Cámara y se dio cuenta de que no, señor, la UTE no es sujeto de derecho, no puede demandar a alguien que no es. ¿Por qué? Porque no le va a poder cobrar nada, no tiene patrimonio. Al no ser sujeto de derecho no tiene patrimonio. No puede ser sujeto procesal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y leer la ley de sociedades y ver que dice que son las sociedades solidariamente responsables de aquellas que conforman la UTE y se demanda eso. Y eso también es una suerte de garantía establecida por la ley. La solidaridad es una suerte, si se quiere, implícita de garantía establecida por la ley. Entonces, dicho esto, cerramos fianza. Vieron que no les resultó tan difícil ni tan raro porque ya lo vieron. O por lo menos miéntanme, díganme sí. Sus caras de serios dicen sí, sí. La verdad que no me estoy acordando nada, pero bueno, lo leeré del Código Civil y Comercial. La segunda cuestión que me interesaría saber, y para eso me van a decir anda a estudiar si te interesa saber, me interesaría comentarles es la situación de las garantías en la ley de obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que en el mercado de capitales las obligaciones negociables eran títulos de deuda privados. ¿Sí? Y esos títulos de deuda privados, cuando se emiten en el mercado primario, pueden ser garantizados también. ¿De qué manera? Con cualquier clase de garantía. Cualquiera. Una garantía común, una garantía especial, una garantía en particular, una hipoteca, una prenda, una anticresis, si vieron reales. Pero aparece algo ahí en el artículo 3 de la ley de garantía, la ley de obligaciones negociables, que es la garantía flotante o la denominada floating charge, es decir, la carga flotante sobre un patrimonio. ¿Y qué significa esta floating charge? En realidad la floating charge es una garantía que opera sobre todo el patrimonio sin individualizar un bien en particular, pero que el acreedor al momento de su ejecución puede individualizarla. Es decir, que la garantía flotante la constituye todo el patrimonio. Y pueden ser bienes que pueden ser prendados, bienes que pueden ser hipotecados, bienes muebles,
o simplemente el patrimonio y después se elige. La única condición que la ley exige para poder hacer eso es emitir las ON con garantía flotante e inscribirlas en el Registro Público de Comercio, aplicándose subsidiariamente el régimen de los deventures del artículo 327 de la Ley de Sociedades Comerciales, ex Ley de Sociedades Comerciales 19.550, ahora Ley General de Sociedades modificada por la 26.994. Los deventures también son una suerte de títulos de deuda de la empresa privada. Entonces, al igual que las ONs. Ahora, ¿cuál es la diferencia y qué diferencia existen con otras garantías como la prenda? Es que en realidad la garantía flotante, en la garantía flotante, el dueño del patrimonio sigue manteniendo la libre administración y disposición de esos bienes. ¿Por qué? Porque en realidad es una suerte de garantía sin desplazamiento. Cuando nosotros hablamos de garantía con o sin desplazamiento es si desplazamos el bien que garantiza en manos del acreedor o no. Por ejemplo, la prenda con registro es una prenda sin desplazamiento. ¿Por qué? Porque el deudor sigue teniendo el bien prendado y lo único que se hace es registrarlo. ¿Sí? Se registra el contrato de prenda en el registro pertinente. Lo mismo ocurre con la garantía flotante, en donde lo que hay que denunciar es al momento de la emisión que se va a constituir una garantía flotante sobre ese bien. También hasta ahora voy bien, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Voy rápido? ¿Quieren que repita algo? Porque noto como un silencio de que o se tomaron todos una garompa y algo les pasó y están dopados de alguna materia, porque veo cara muy seria, veo cara como diciendo que termine por favor esto y que sea pronto. Entonces, si no entienden algo, voy muy rápido o algo no parece claro, me paran y seguimos. Porque yo, por ejemplo, veo las caras de Noelí, seria. Lucía, seria. Capristo, seria. Bullrich y Schneider, más o menos. Más o menos, pues supongamos seria. Pane Bianco, serísima. Campo Amor, como volando por Champs-Élysées y diciendo, creo que es contrato comercial, no sé qué. Tamone directamente desapareció. Cuando le puse al padre de ejemplo ya desapareció y está haciendo el pedido de juicio académico en el consejo académico. Va a decir, lo usaron a mi papá, al papá que la hizo llorar a Schneider, bueno, la usaron de ejemplo. Entonces, cosa fea. Es un chiste eso, y así sucesivamente. Ya directamente con la Marina no la estoy viendo porque está con la máquina, y el resto, Cardinali también está bastante serio. Late también, y Francisco Juan ni le pregunto porque va a mandar al frente a alguien. No sé a quién, pero a alguien va a mandar al frente, ¿vieron? Entonces, por las dudas, no le pregunto nada a Francisco Juan, porque es peligroso. ¿Estamos? Seguimos entonces. Si quieren hacer alguna pregunta sobre algo que hayan visto con otros profesores, me lo dicen también, no hay problema. Si lo sabemos, lo respondemos. Si no lo sabemos, no lo respondemos. ¿Está? Pero esto, estúdienlo porque lo vamos a preguntar. Y es complejo. Estas situaciones de la floating charge dan nacimiento a otras cuasi garantías o falsas garantías, como se dice. ¿Por qué? Porque a pesar de que no están reguladas expresamente como garantías, su función es la de permitir una mayor protección del patrimonio como prenda común de los acreedores. Y eso ocurre principalmente en dos circunstancias, o en tres, que son los casos, que en realidad serían dos, son los casos de autoinhibición voluntaria, o lo que se conoce como el caso de la negative pledge, o el pacto de no gravar, y en el caso de los acuerdos de subordinación crediticia o los pactos de subordinación crediticia. Esos son casos en donde implícitamente hay garantías. ¿Por qué?
o porque yo le estoy garantizando al acreedor que no voy a constituir nuevas garantías o nuevas obligaciones para afectar el patrimonio como prenda común, y él va a quedar como el único acreedor, en ese caso estarían en presencia de una negative pledge, un pacto de no gravar, o lo que se conoce como un caso de autoinhibición voluntaria, 1582 del Código Civil y Comercial. ¿Cuándo? Cuando el fiador o una persona asume voluntariamente una situación, garantizar una determinada situación de hecho o de derecho, pacto de no gravar. Me comprometo con el acreedor a que no voy a constituir ninguna otra obligación ni ninguna otra garantía. ¿Qué le estoy diciendo al acreedor con eso? Que mi patrimonio no va a ser afectado por ninguna otra obligación y él no va a encontrar disminuida, ¿qué? La prenda común. El famoso 242 del Código Civil y Comercial, que habla sobre el patrimonio como prenda común de los acreedores. ¿Está? Entonces, ese pacto de no gravar, fíjense que si vamos al 1582, ustedes ya habían analizado el 1582. ¿Cuándo? Cuando analizamos la situación con la garantía de indemnidad o la obligación de garantía en el 1343, que dijimos que había una indemnidad, y con el 1637 y 1639 del Código Civil y Comercial en la denominada cesión de la posición contractual. Cuando en el 1637, segundo párrafo, decía la ley, el cedente que se compromete a garantizar una situación, a garantizar el cumplimiento de la obligación principal, queda, ¿sí?, sometido al cumplimiento de la obligación como si fuese un fiador, dice el 1637. Pero el 1582 dice que el garantizar o mantener una determinada situación de hecho o de derecho no es un fiador. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Ahí teníamos una contradicción prima facie normativa que había que resolver de alguna manera. Esto lo repito así rápido porque ya lo vimos. ¿Está? Entonces, lo que regula el 1582 es un supuesto de autoinhibición voluntaria, el denominado pacto de no gravar o la posibilidad de no gravar, que la ley considera que no es fianza, pero sí que es un acuerdo que si se incumple puede generar responsabilidad. ¿Está claro? Puede ser que no sea una fianza, pero si yo me comprometo a no gravar el patrimonio y lo gravo o constituyo nuevas obligaciones sobre él, tendré que responder de los daños y perjuicios provocados al acreedor, al cual me comprometí a no gravar el bien. ¿Se entiende? Esa es la denominada negative pledge. Entonces, pledge es carga, es como una carga, una prenda sobre el patrimonio. Lo mismo ocurre con los pactos de subordinación crediticia, en donde si yo no digo nada, la ley a mí me dice cuál es la naturaleza de mis acreedores si yo tengo acreedores. ¿Cuál es la naturaleza de mis acreedores? Sí, hay un principio general. Si yo no constituyo una garantía sobre un bien particular, mis acreedores son todos comunes. ¿Y cómo denomino a los acreedores comunes? Quirografarios. ¿Está? Los acreedores comunes para la ley son acreedores quirógrafos, son todos quirografarios. ¿Por qué? Porque se le aplican las reglas del prior in tempore potio iure, y aunque estemos en situaciones de insolvencia como la par condicio creditorum, se me aplica la situación de que cobran en la medida que alcance para una vez pagados los créditos especiales. Ahora, ¿cuál regla existe común? Que todos concurren pari passu y pari gradu. Todos concurren en el mismo grado y significa que pari passu cobran en la medida que haya fondo para ellos. ¿Por qué? Porque si no alcanzan los fondos para garantizar o pagar todos los acreedores quirografarios, concurren como, esto ya lo vieron en obligaciones, a prorrata. Se hace un prorrateo del crédito. ¿Y cómo se hace un prorrateo? Y bueno, para eso fueron a matemática y al secundario. Sacan un porcentaje sobre el 100, cuánto implica sobre el 100 la deuda, y ahí aparece el prorrateo. ¿Sí? Entonces, con una regla de 3 simple, a pesar de que ahora no existe más la regla de 3 simple para los programas de matemática, para los profesores de matemática, para los que van al secundario, las reglas de 3 simple siguen existiendo. Entonces sacan una regla de 3 simple y simple. Simple, ni siquiera compuesta, le dije, simple. Una regla de 3 simple.
y ahí sacan el porcentaje, o sacan directamente el porcentaje, y ahí van a prorrata. Pero ¿qué ocurre? Así como existen los acreedores especiales, que la ley le otorga el privilegio, no se le otorga la parte del privilegio, porque los privilegios no son garantías, sino son preferencias otorgadas por la ley. No pueden las partes establecer preferencias, sí se pactan voluntariamente, obviamente, pero, por ejemplo, un contrato de mutuo hipotecario, pero la hipoteca, que cobre primero como la hipoteca como crédito privilegiado especial, es porque la ley lo dice, no porque las partes lo pactan. ¿Sí? Entonces ustedes recuerden cuando fueron obligaciones que existían lo que eran los privilegios y las preferencias. Y las preferencias eran sistemáticas y asistemáticas. Ya lo van a ver, lo deben haber visto en obligaciones, pero lo van a ver en concursal. Entonces, si yo tengo un crédito privilegiado especial y tengo o general, y tengo los quirografarios, puede existir la posibilidad de que haya algunos acreedores, y ustedes dicen, ¿por qué me está diciendo esto? Porque existen acreedores que son postergados. ¿Sí? Los pactos de subordinación crediticia o de postergación crediticia son acuerdos que tranquilamente se pueden celebrar entre acreedor y deudor, y ocurre no solamente en la ley de quiebras, en el artículo 250, cuando habla de los créditos subordinados, sino también ocurre en materia de garantías especiales, cuando existen diversos grados de constitución de hipoteca. Cuando existe una hipoteca constituida, por ejemplo, en segundo o tercer grado de una primera, es decir, que sobre un bien pesan varias hipotecas, implícitamente lo que existe en esos grados de hipoteca, en el segundo y el tercer grado, es un acuerdo implícito de subordinación crediticia. ¿Por qué? Porque el acreedor que hipotecó en segundo grado o en tercer grado está subordinando su pago, su cobro al pago del crédito de la primera hipoteca. ¿Se entiende? Y ese es un acuerdo de subordinación crediticia que es válido, que la ley lo prevé, que el Código Civil y Comercial lo prevé en materia hipotecaria, y que permite que se vinculen o se establezcan grados en el cobro respecto de los acreedores, por más que los acreedores sean todos especiales. ¿Está claro? El acreedor hipotecario especial de primer grado cobra antes que el de segundo grado y el de segundo antes que el tercero. Todos son hipotecarios especiales. Todos son créditos privilegiados especiales, pero tienen un grado en el cobro. Entonces quiere decir que si hay uno que cobra antes que otros, hay una subordinación crediticia del segundo y tercer grado con relación al primero. Y esos pactos también son garantías implícitas o son falsas garantías, porque le permiten al acreedor de primer grado cobrar en su totalidad. Entonces ahí suerte una suerte de garantía también. Y eso es lo que se analiza o se trata de estudiar en una aproximación general a una teoría de las garantías. ¿Sí? Vieron que es complejo, no es simple. Parece simple, pero empiezan a aparecer cositas que empiezan a complicarnos la vida, como ocurre siempre en la vida. La vida es simple, es bella, pero a veces que aparecen cositas que se la empiezan a complicar a uno. Como por ejemplo estudiar Derecho. Es como una autoelección de complicación de vida, ¿no? Nadie les dijo, nadie los sentó a ustedes ahí obligatoriamente, lo eligieron ustedes. Y como dijo un gran filósofo argentino, el que le gusta el durazno, que se banque la pelusa, ¿no? Entonces, así es lo que ocurre en este bendito país. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos? ¿Se va entendiendo lo que importa de garantías? Lo que importa de seguros. Así después me queda tiempo para hablar de... Lo que importa de seguros es mucho. No sé qué estadio tienen, pero sí, cuando analicen la 17.418, vean, quiero decir algo en particular con relación a varias cuestiones de seguro, que son delicadas y que son importantes. Una de ellas es el plazo de prescripción, y que no se coman ese verso de que, no, es simple, no va el de 1 año, va el de 3. Ya no está mal el plazo de 3 años. No existe mal el plazo de 3 años. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial derogó el plazo de 3 años del artículo 50 de la, ¿sí?, 24.240 modificada por la 26.361. ¿Saben qué ley? La 26.994 del Código Civil y Comercial, en el anexo 2,
Divino. Modificó el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y ahora ya no existe más el plazo de 3 años para el ejercicio de las acciones. Con lo cual, ojo cuando se pregunte el tema prescripción y materia de seguros, porque existe, de acuerdo a lo que son las reglas del derecho transitorio, derecho que ya no debo decirles lo que es, porque ustedes ya pasaron Civil 1, y saben ustedes que las reglas del derecho transitorio en materia de derecho civil pasan por la lectura del artículo 7, ex artículo 3 del Código Civil, el artículo 7 del Código Civil y Comercial, y el artículo 2537, sobre la aplicación de la ley en el tiempo en materia de prescripción. Y que se ve, en particular en materia de seguros, ¿por qué? Porque existe una dicotomía entre el artículo 58 de la 17.418, ¿sí?, que es el plazo de 1 año de todas las acciones que nacen o que emergen del derecho de seguro, y el plazo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor. Si ustedes hacen un raconto de esto, van a tener una primera posibilidad, que es la del artículo 58, plazo de prescripción. Ya hoy prácticamente en la doctrina y la jurisprudencia no se discute más de que ese plazo de 1 año prácticamente no se aplica, pero de acuerdo a cuando haya transcurrido el hecho, nosotros tenemos que, desde la sanción de la ley 24.240 hasta la 26.361, ahí se discutía qué plazo se aplicaba, porque la ley no decía que el plazo de prescripción era de 3 años. No hablaba de acciones emergentes de esta ley. La ley decía, las sanciones emergentes de la ley prescriben a los 3 años. La 24.240 originaria. Esa ley se modificó y entró en vigencia el 18 de abril de 2011, si no me equivoco, por la 26.361, y ahí sí aparece la modificación del artículo 50 diciendo, las acciones, ¿sí?, sanciones y sanciones establecidas en esta ley prescriben a los 3 años. Punto. Si por una ley especial u otra ley general existiese un plazo en beneficio del consumidor, se estará al plazo más beneficioso para el consumidor en materia de prescripción. Decía el 50. Pero ese artículo tuvo plazo de vigencia y ya no existe más, porque con la sanción de la ley 26.994, es decir, la ley que crea el Código Civil y Comercial Unificado, y que entró en vigencia por la 27.007, creo que es, el 1 de agosto de 2015, entre el 18 de abril de 2011 al 1 de agosto de 2015, ahí sí regía el plazo de prescripción de 3 años. Hoy, como quedó redactada la ley 24.240, el artículo 50 ya no habla de plazo de prescripción de 3 años. Hoy la ley dice, las sanciones emergentes de esta ley, no las acciones, las sanciones emergentes de esta ley prescriben a los 3 años. Las sanciones. Con lo cual, la doctrina se pregunta, ¿cuál es el plazo de prescripción que se aplica? ¿El de 5 años o el particular de cada una de las acciones que establezca el consumidor? Para nosotros, a pesar de que soy comercialista y me duele, para mí se aplicaría el principio genérico del artículo 2560, que es el plazo de prescripción genérico de 5 años. Porque al no estar establecido en el régimen general, particular de la 24.240, un plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones consumeriles, y tampoco está previsto un plazo particular en el Código Civil y Comercial para el ejercicio de las acciones, hay que aplicar sí o sí el régimen genérico de 5 años. ¿Y cuál es el más beneficioso entre 1 año y 5 años? El de 5. ¿Se entiende? Ojo que no es fácil esto, ¿eh? Pizarro Vallespinos tiene una opinión diferenciada. Ellos dicen que no se aplica el plazo de 5 años, sino que se va aplicando un plazo particular de acuerdo al ejercicio de la acción. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, cada uno opina lo que quiere en este país, para eso es libre. ¿Estamos? Habría que ver qué es lo que opina la Corte y qué es lo que opinan los jueces.
Yo digo lo que opina Rodrigo Cataldo, por ahí le sirve, por ahí no le sirve. Estamos, ese es un punto que hay que analizar, así con esa complejidad hay que darlo en el examen, ¿eh? No es venir a hablar, y no, porque se aplica el de 1 o el de 3, no. Para eso ya están en cuarto año de la Facultad de Derecho y van a tener que explicar por qué en materia de derecho transitorio se aplica uno u otro. Y además con el agravante del 2537. ¿Por qué? Porque el 2537 es el que establece la aplicación de la ley en el tiempo con relación a la prescripción en particular. Y en particular, ¿qué dice el 2537? Dice que si el plazo de prescripción se hubiese encontrado corriendo cuando aparece o entra en vigencia la nueva ley, que no es retroactiva, hay que aplicar la ley anterior. Primer punto. Hace un juego, hace un tándem. Pero, si por la aplicación de la ley anterior el plazo de prescripción prescribe después que el plazo general o el plazo de la nueva ley, se aplica el de la nueva ley. Excepción a la regla. Excepción de la excepción. ¿A excepción de qué? De acuerdo con el plazo de prescripción de la vieja ley, el plazo finiquite antes del plazo de prescripción de la nueva ley. Chino mandarín. Se los dejo tirado para que lo analicen. 2537. Ojo que todo es importante, ¿eh? Ojo que todo es importante. El que avisa no traiciona. 2537 para todas las mesas. ¿Sí? Vamos. Léanlo, madúrenlo, como dice Príncipe, madura el knockout, madúrenlo, véanlo a ver si lo van entendiendo. Parece un jueguito de palabras, pero hay una lógica. Entonces, 2537 me dice a mí qué ley prescripcional o qué plazo de prescripción tengo que aplicar a la situación que se viene desarrollando. Entonces, el 2537 lo reitero y seguimos con otro tema de seguros. ¿Sí? El plazo de prescripción que hubiese comenzado a correr y nace una nueva ley, el plazo, la ley que se aplica es el plazo, la ley y el plazo de la ley anterior. El que se viene ejecutando, el que está in fieri, el que está in corsi, corsi e ricorsi, dice la Corte. El que está en curso de contarse, ese es el que se aplica, no se aplica el de la nueva ley. Excepción a la regla general. Salvo que por aplicación de la nueva ley, el plazo de la nueva ley sea más breve que el de la vieja ley y prescriba antes. Ahí se aplica el famoso favor debitoris y se aplica en favor del deudor el plazo de la nueva ley porque prescribe antes. Excepción de la excepción. Salvo que por aplicación del plazo de la vieja ley, con relación al plazo de la nueva ley, el plazo de la vieja ley finiquite antes que el de la nueva ley. Entonces ahí se sigue aplicando el anterior, ¿se entiende? Eso es lo que establece el 2537. Eso es importante porque en materia de consumo van a tener, de acuerdo a cuál sea su postura, se las preguntaremos en el parcial para ver si ustedes son consumeriles o son comercialistas, el plazo de 1 año o el plazo de 3, o el plazo de 1 año o el plazo de 10. Porque antes del 2015 el plazo genérico era de 10. Ahora, les pregunto, estando vigente la 26.361, ¿se aplicaba el plazo de 1 año, el plazo de 3 o el plazo de 10 que es más beneficioso para el consumidor? Todos decían 3, no sé si era 3. Hoy en día, que ya no existe más el plazo de 3 años, fíjense cómo se están asombrando algunos, calculo yo a esta altura, que ya no existe más el plazo de 3 años y que no existe plazo, ¿cuál se aplica? ¿El de 1, el de 3 o el de 5? ¿Cómo lo resuelve la ley con el 2537? Eso es lo que van a tener que responder en el parcial, seguramente cuando se lo preguntemos. Otra cuestión interesante e importante que no puede fallar nunca, pero nunca, pero jamás de los nuncas, ni de los nuncases, es el artículo 109 y el 118 de la ley
de seguros. Artículo 109, principio de indemnidad en materia de seguro patrimonial. Artículo 109, otro ejemplo de indemnidad de garantía indemnitaria. Es obligación de la aseguradora mantener indemne el patrimonio del asegurado. Pregunta de parcial. ¿Qué significa mantener indemne el patrimonio del asegurado? ¿Pagar el seguro? ¿Solamente? ¿O algo más? Justamente ahí es donde aparece una de las diferencias entre garantía e indemnidad. La garantía es limitada en un monto determinado y como consecuencia de la relación determinada. La indemnidad es más amplia, porque no solamente tiene que pagar aquello a lo cual se comprometió, que es el pago de la indemnización, sino que además va a tener que pagar todo aquel otro gasto que tuvo el asegurado como consecuencia del siniestro. ¿Se acuerdan ustedes que siempre en materia de seguro, yo no sé quién lo dio seguro, pero seguramente que Luciana, porque siempre lo da Luciana, que el contrato de seguro es un contrato muy particular? Primero, ¿por qué? Porque el contrato de seguro tiene elementos particulares. Primero, porque el consentimiento se da entre un sujeto particular y un sujeto normal, común, que generalmente es consumidor. ¿Quién? El consentimiento está calificado en materia de contrato de seguro. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser aseguradora. Con lo cual, el consentimiento, ¿sí?, en el contrato de seguro está dado por una aseguradora que tiene una reglamentación especial, ley 20.091, o por una interposita persona, si estamos hablando del agente intitorio, y el asegurado, que generalmente es consumidor. El segundo elemento, que es el objeto, estaría dado por el riesgo asegurable, a pesar de que quizás se lo dieron de otra manera. ¿Por qué? Porque el objeto del contrato de seguro, propiamente dicho, es garantizarme de que no ocurra aquel riesgo. ¿Y por qué? Porque solo en el derecho de seguro se garantizan riesgos. Se aseguran riesgos, no se aseguran materializaciones. ¿Por qué? Porque la materialización del riesgo es el siniestro. Y no se puede asegurar siniestros. ¿Por qué? Porque ya ocurrieron. ¿Se dan cuenta? Entonces el objeto son los riesgos asegurables. ¿Cuáles? Cualquier clase de riesgo que ustedes quieran asegurar. Y el más complejo, que es el que está en el artículo 60, a pesar de que la ley de seguro diga que es el objeto, es el interés asegurable, que sería la causa. ¿Por qué contrato? ¿A causa de qué contrato? Por un interés asegurable. ¿Y qué es el interés asegurable? ¿Y es el riesgo asegurado? No. El interés asegurable es esa relación económica lícita, jurídico-económica lícita, por el cual el asegurado, ¿sí?, tiene interés en que el siniestro no ocurra. Y se cubre. Ese es el interés económico, sí, es el interés asegurable, el interés económico lícito de que el siniestro no ocurra. Lo dice el 60. Dados esos tres elementos, surgen como consecuencia de esos tres elementos y características que el contrato es siempre consensual por el artículo 4. Debe existir la emisión de una póliza, por más que sea digital. Pero además es aleatorio, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo. Pero además tiene uno que es el más importante de todo y que no está en la ley. Y que es el que ustedes tienen que saber, que es el de ubérrima bona fide. El principal elemento característico del contrato es el de ubérrima bona fide. ¿Por qué? El de exquisita buena fe, como dice el maestro Garrigues, decía Garrigues, porque ya se murió. ¿Sí? Joaquín Garrigues en su curso de Derecho Tratado, Derecho Comercial y curso de Derecho Mercantil, porque los españoles dicen derecho mercantil, no dicen derecho comercial a esto. ¿Sí? ¿Estamos? La ubérrima bona fide significa que la exquisita buena fe o la buena fe a ultranza. ¿Por qué la buena fe a ultranza? Porque todos los contratos se interpretan, celebran y ejecutan de buena fe, ¿no? De acuerdo al 956 y siguiente del Código Civil, 959. Todos los contratos se interpretan, celebran y ejecutan de buena fe. Con lo cual, el de seguro, hacer un contrato, también debe hacerlo. Pero en materia de seguros, aún más hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algunos institutos o elementos que se desprenden del cumplimiento de esa buena fe. Ejemplo, el primer ejemplo, el artículo 5, la reticencia.
La reticencia es un ejemplo claro, que puede llegar a provocar la extinción del contrato de seguro. Pero además, otro ejemplo claro de esto son las caducidades en el derecho de seguro. La caducidad en el derecho de seguro, que no es una obligación, sino que es el incumplimiento de una carga, al único que perjudica es a aquel a favor del cual estaba establecida la carga. Y ojo con esto porque lo vamos a preguntar, que es importante, ¿eh? No es lo mismo el incumplimiento de las cargas en el derecho de seguro que el incumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque a mí me puede dar una situación de extinción del contrato por reticencia, una situación de caducidad del derecho de seguro por incumplimiento de cargas, una situación de exclusión de cobertura como consecuencia de incumplimiento de obligaciones y de cargas, una situación de agravación del riesgo, ¿tá? Y una situación de no seguro, que son todas instituciones totalmente distintas a las 5, y que presumo que se las habrá explicado la doctora Soria. Y si no, habrá que estudiarlas. ¿Estamos? Porque se toman. Entonces, estas situaciones emergen justamente del principio de ubérrima bona fide en materia de seguros. Y esa exteriorización del principio de ubérrima bona fide también se ve en el supuesto de infraseguro y de sobreseguro. ¿Estamos? Que vamos a explicar más adelante. 65 de la ley de seguros. Pero más allá de esto, nosotros habíamos hecho foco en dos artículos principales, que era el 109 y el 118. El 109, justamente, es un supuesto de indemnidad. El principio de indemnidad en materia asegurativa, por más que está discutido y que no siempre operan todos los seguros el principio de indemnidad. ¿Por qué? Y porque en materia de seguro de vida, ¿cuál es el principio de indemnidad? El principio, en materia de seguro de vida, es un contrato de estipulación a favor de terceros. Típico contrato de estipulación a favor de terceros. Artículo 1027 del Código Civil Comercial. ¿Sí? Con esa relación. Ahora, la situación que genera el 118 es otra situación. La situación del 118 tiene que ver con la intervención de los terceros en el proceso en el que se demanda el cumplimiento del seguro. Y el 118 en eso se configura como una piedra basal del esquema de seguro, porque es el artículo, uno de los artículos más discutidos que existe en el derecho comercial. ¿Por qué? Y con esto voy terminando, así se van tranquilos, o no sé si tranquilos, pero se van, ya contentos porque se terminó la tortura. El 118 tiene principios basilares en materia de lo que se denomina o denominamos nosotros como citación en garantía. Primer punto. La citación en garantía no es nada más ni nada menos que convocar a la compañía aseguradora al proceso en donde se están reclamando los daños y perjuicios provocados por el hecho que genera la responsabilidad civil, pero en el cual nosotros sabemos que hay una aseguradora que va a cumplir, o que prima facie está garantizando, o que prima facie debe mantener indemne el patrimonio del asegurado. ¿Por qué? Porque hay situaciones de seguro obligatorio y hay situaciones de seguro voluntario. La ley de transporte, por ejemplo, genera una situación de tránsito, perdón, una situación de seguro obligatorio. ¿Sí? Entonces, el primer punto es la citación. ¿Es una citación autónoma voluntaria o es una situación obligada? No, es una citación, autónoma, porque la aseguradora es autónomo del sujeto que es responsable demandado en el proceso, pero es voluntaria, porque si nadie la convoca, la citada en garantía no va a ir a presentarse sola. ¿Sí? Entonces, hay que provocarla. Y cuando la citada en garantía viene al proceso, esto está discutido, es una intervención de un tercero en un proceso. ¿Ustedes vieron procesal? ¿Saben lo que son las tercerías? Miéntanme y díganme que sí. A partir del artículo 89 y siguientes del Código Procesal Civil Comercial aparece lo que son la intervención de los terceros en el proceso. Y ahí aparecen las tercerías y las citaciones, pero ¿se acuerdan que la intervención de terceros podía ser simple, adhesiva simple, coadyuvante, contrapuesta, y una que se denominaba obligatoria, la del 94? Bueno,
La mayoría de la doctrina entiende que la citación en garantía, a pesar de que hay una citación de evicción también, la citación en garantía del 118 es una situación que está regulada en el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial, que es la intervención obligada de terceros. Es decir, la actora o la demandada la citan y tiene que venir. También la aseguradora podría venir voluntariamente, pero en realidad siempre es en carácter autónomo. ¿Está claro? Ella no viene por otro, viene por ella. Ahora, la pregunta es, segunda pregunta de este artículo, ¿puede citarse directamente a la citada en garantía, a la entidad aseguradora, y no citarse al demandado o al asegurado? No. ¿Por qué? Porque no existe la acción directa en materia de seguros, porque no existe, a pesar de que está discutido y que hay proyectos de reforma y que hay varios autores que dicen que sí, no existe acción directa en materia de seguros en los términos del 118. Entonces, sí o sí tengo que citar al demandado asegurado, porque si no lo cito, yo no puedo hacer efectiva la responsabilidad contra la aseguradora. Nunca, pero de los nunca, nunca, si ustedes son abogados y no pueden conseguir el domicilio del demandado y tienen a la citada en garantía, nunca desistan del demandado. Por favor, se los pido. ¿Sí? Se los imploro. Nunca desistan contra el demandado, porque desde el momento en que les quedó firme el desistimiento contra el demandado, va a venir la citada en garantía y va a decir, señor juez, exímame de este proceso, porque si no hay acción directa, no habiendo venido el demandado, yo no tengo nada que hacer en este proceso. Y se la gana. Y se las gana con costa. Y como el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, siempre, después lo van a tener que terminar pagando ustedes. Entonces, por favor, lean bien el 118. Pero además hay otra cuestión importante. ¿Hasta qué momento yo puedo citar en garantía procesalmente? ¿En cualquier momento? ¿Antes de la sentencia? ¿Cuándo? No, cualquier momento no. Cuando la ley dice, ¿cuándo es ese momento? Hasta el momento de apertura a prueba en el proceso. ¿Sí? Alguna jurisprudencia para ser permeable con la negligencia de las partes que lo citan, dicen hasta que quede firme el auto el auto de apertura a prueba, otorgándole 5 días más. Desde la notificación por nota del auto de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque el auto de apertura a prueba no se notifica por cédula, se notifica por nota. Porque lo único que se notifica por cédula es la declaración de puro derecho. El auto de apertura a prueba no. Entonces, ojo ahí, desde que queda notificado por nota el auto de apertura a prueba, de acuerdo a cuál sea el proceso de conocimiento, ¿sí? Ustedes tienen hasta 5 días de abierto el auto de apertura a prueba. Porque ahí está firme, ahí es donde adquiere firmeza. ¿Sí? Pero si no, hasta la apertura a prueba. Y profundizando un poquito más, y con esto termino, así no se acuerdan de Estercita, Schumacher. ¿Y qué si yo cito en garantía y viene la aseguradora y se me presenta al proceso? ¿Cuáles son las excepciones que puede oponer la citada en garantía? Con esto cerramos y esto es lo más importante de todo lo que venimos diciendo. La citada en garantía, cuando viene al proceso, solamente puede hacer valer, y esto se lo graban de nuevo, ya tienen grabado como 40 cosas, ¿no? Solamente se pueden oponer las excepciones nacidas con anterioridad al hecho del siniestro. No sirven ni valen las excepciones nacidas con posterioridad al hecho del siniestro. Ejemplo. Un señor que no tiene licencia o se le venció la licencia anda por la vida manejando, como pasa en este país, que cualquiera hace lo que quiere, y choca. Tiene un accidente. La citada en garantía, que estaba asegurando ese auto, se presenta al proceso y dice, señor juez, mire, ¿sabe qué? Acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el señor incumplió una obligación que tenía, que era tener licencia a conducir. Entonces yo opongo al proceso de excepción de falta de legitimación pasiva. Yo no tengo nada que hacer acá. Hay un incumplimiento obligacional. Yo no aseguro
la situación está, ¿por qué incumplió la obligación de tener carnet al día? El no tener el carnet al día, la licencia de conducir, ¿era antes o posterioridad al hecho del siniestro? Con anterioridad al hecho del siniestro. Cuando se dé traslado de eso, lo más probable es que la aseguradora gane. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El hecho nació antes del siniestro. Entonces una excepción que válidamente se puede oponer. Ejemplo de excepción nacida con posterioridad al hecho del siniestro. Viene un sujeto manejando, tiene un accidente automovilístico, choca, pero no comunica dentro de las 72 horas a su aseguradora que tuvo un accidente. Obligación del asegurado en los términos del artículo 30 y siguientes es comunicar dentro de las 72 horas el hecho del siniestro. Viene la citada en garantía y dice, señor juez, fíjese, exclusión de cobertura porque mi asegurado no me denunció. El juez le va a decir, no, pito catalán. Esa excepción no es válida y usted tiene que venir a cumplir igual. ¿Por qué? Porque la excepción que usted opone nació con posterioridad al hecho del siniestro. Después repítale a su asegurado, haga todo lo que quiera, pero acá en el proceso usted va a tener que responder. ¿Se dan cuenta? Las que nacen con anterioridad al hecho del siniestro, hay un hito, una línea de corte, el siniestro. Toda excepción que nace antes del siniestro puede ser opuesta. La que nace con posterioridad, a ver, opuesta puede ser, pero va a ser desestimada. ¿Por qué? Porque no tiene vinculación, no tiene la fuerza jurídica suficiente para provocar una exhibición de responsabilidad en materia de seguro. Nos vemos la clase que viene. Gracias por escuchar. Espero que se haya entendido. La clase que viene seguimos profundizando. Que tengan ustedes muy buenas noches. Disculpen por el exceso o la excedencia de los minutos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.